nuevo capítulo, el capítulo número 20. Hoy vamos a concentrarnos dentro del Decálogo y estaremos analizando el primer mandamiento dentro del Decálogo. Hoy vamos a predicar por el tema el Dios único, el Dios único. Tenemos Éxodo capítulo número 20, nuestra lectura va a estar desde el verso 1 al verso número 3. Verso número 1 al verso número 3. ¿Ya lo tiene? Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Todos el verso número 3. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Inclinemos nuestro rostro, hagamos una breve oración, mis amados hermanos, y permitamos al Espíritu de Dios que sea el que pueda ministrar nuestra vida. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias, Señor, en esta hora por este momento. Gracias porque a través, Señor, de la palabra aprendemos, Señor amado, de esta preciosa voluntad. Ayúdanos, oh Dios, a poder establecer en nuestro corazón, oh Dios amado, las prioridades de los dichos de tu boca. Señor, mi Rey, que sea en este momento, mi Dios, solamente tu gracia manifestándose en medio de cada uno de los corazones. Hoy que tenemos algo especial a través del recordatorio de, Padre amado, del pacto, del nuevo pacto en tu sangre, Señor. Que todo lo que se haga aquí, todo lo que se diga, todo lo que usted pueda permitir, sea para alabanza de su gloria, Señor. Ante todo queremos pedir de tu buena mano, Señor amado, que sea usted tomando, Padre, la vida de mi hermano Steven, Señor, que se encuentra, Padre amado, un poco delicado de salud en este momento. Señor, toma control, Señor, de su órgano, de su corazón, Señor. Oh Padre, regulariza en él cualquier anomalía que pudiera presentarse. Señor, yo sé, mi Dios, que el enemigo quiere fallar y ha venido justamente a malograr la buena obra que tú, Señor, Padre, manifiestas en la vida de tus hijos. Lo pongo en tus manos, Señor, y que tu poder nuevamente, Padre, Señor, se manifieste en sanidad, en salud, Señor. Hazle ver que tú eres un Dios real, un Dios de poder. Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más, Padre, y nos ponemos en tus poderosas manos para gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Éxodo capítulo número 20. Dios, reclama para sí, la absoluta atención de su pueblo. En el versículo 1 al 3 nos dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás, dice allí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No era la primera vez que Dios demandó esto para el pueblo. Ya en su debido momento, cuando se recuerda posiblemente allá en el mismo libro del Éxodo, en el capítulo número 6, verso número 6, si me acompaña por favor, a los primeros capítulos de este libro, nos dirá el Señor allí cuando está comisionando la tarea a Moisés para que pueda emprender el rescate de toda una nación. El Señor le dirá a Moisés para que éste a su vez se lo diga a todo el pueblo. Le dirá: por tanto dirás, dice allí, dirás a los hijos de Israel:
yo, sí, 6, versículo 6, ¿sí? Éxodo 6, verso 6, que dice, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las caderas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y terminará diciendo en el versículo número 7, y os tomaré por mi pueblo, y seré, dice ahí, ojo, seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las caderas pesadas de Egipto. Esas palabras, Dios, llevado, se las había dado a Moisés, para que Moisés, tal cual como empezaría el texto del verso 6, se las haga saber al pueblo. Y como es de entender, como se ha venido también ya estudiando este precioso libro, mi amado, Moisés lo hizo así. Lo primero que fue hacer Moisés antes de cualquier otra cosa fue a presentar, a manifestar al Dios que él había obviamente experimentado en el monte y allí en la zarza, se lo fue llamado a declarar a todos los habitantes, en este caso de Israel dentro de Egipto. Dios, mi amado, ya había hecho la demanda. ¿Por qué la vuelve a hacer? Cuando vamos al capítulo 20, es importante considerar cómo se dan los mandamientos, cómo se dan las ordenanzas del decálogo. Si usted es un poquito juicioso en la lectura y le pone un poco más de atención a cada uno de los 10 mandamientos o de los 10 requerimientos del decálogo, cada uno de ellos ha sido expuesto de manera no colectiva, sino de manera individual. Si usted lo lee, mi amado, de hecho podría rescatar otros mandamientos, por ejemplo allí cuando dice no tomarás el nombre, no está hablando de manera, no está hablando de manera plural, sino singular. Una cosa es que le digan no tomarán. ¿Amén? Eso es plural. Pero ahí le dice, no tomarás. Y eso es de manera personal, individual. Todos los mandamientos han sido dados, mis amados hermanos, de manera individual para el pueblo. ¿Por qué Dios lo hizo con esta primera intención? Para poder, obviamente, concentrar sus demandas para con cada uno de sus hijos, a fin de que cada uno de sus hijos haga conciencia de que el requerimiento no dependerá de otros, sino de sí mismo. Esto es algo muy peculiar cuando el Señor comienza a declarar los mandamientos para toda la nación. Mi amado, pero también lo hace por otra razón. Dios sabría más adelante, obviamente, a través del mensaje que enviaría por medio de los profetas, que si cada, demanda de Dios para el pueblo habría de ser responsabilidad, como le mencioné, individual, y que a cada uno Dios le demandaría, en ese caso, los resultados de su obediencia o de su desobediencia. Eso, mi amado, como para poderlo ver de una manera un poquito más amplia, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo número 18, allí en el verso 20 podríamos llegar a leer. Mira lo que nos dice el Señor allí. El libro de Ezequiel, capítulo número 18, versículo número 20. ¿Viene, mi amado? Libro de Ezequiel, capítulo número 18, versículo número 20. ¿Ya lo encontró, mi amado? ¿Qué nos declara aquí el Señor? Dice la palabra, el alma, ojo con esta declaración del Señor, el alma que pecare, esa morirá, ¿sí?
Mira cómo lo ajusta de una manera muy, pero muy personalizada. El alma que pecare, hablando de la vida, obviamente del hombre, ese morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La razón esencial del por qué es porque los mandamientos son individuales. Amén. Cada mandamiento es individual y dependerá de cada individuo la aplicación de esos mandamientos. De ahí que sea muy honesto consigo mismo. Siempre me gusta llevar esto al plano familiar porque es a lo que estamos habituados. Usted tiene que tener mucho cuidado, mi querido hermano, de no dejarse arrastrar, ni mucho menos delegar su falta o su inestabilidad espiritual basándose en que por su pareja no lo puede llevar a cabo. Si de ahí viene lo típico, no puedo venir al culto por él, no puedo hacer esto por ella, o este muchacho me ata. Mi amado, en la demanda, o digamos así, en lo que el Señor ha podido requerir, no ha sido de manera colectiva en sus mandamientos, sino de manera personal o individual. Si el Señor me demanda leer la Biblia, yo no puedo responsabilizar a la circunstancia o a otro individuo del por qué no lo podría llegar a hacer. Si mi demanda es personal, mi amado, yo tendré que ver en qué momento, cómo me organizo y de qué forma establezco prioridades para poder llevarlo a cabo. ¿Sí me entiende, mi amado, no? Creo que la palabra está siendo bastante explícita. Y aún más, en el versículo 20, el Señor nos dirá también, y el Padre llevará el pecado del Hijo, la justicia del justo, todo va de manera, insisto, singular, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío también será sobre él. Es decir, que si alguien, llamado aún en casa, comete un agravio, llamado, pues él llevará su culpa también. Y usted quedará exento. Esto no es, como se suele a veces decir o mencionar, hablando de aquellos que tienen, digo yo, un infortismo para poder establecer en su vida los requerimientos de Dios para nuestra propia edificación. Si cuando uno delega diciendo, mira, anda, tú vas al culto, tú aquí eres la que vas a llenar el hogar de bendiciones. O le recomendamos de que ellos hagan orar por nosotros, o que ellos vengan a aprender por nosotros. Hermano, lo que usted viene a buscar es para usted. Y lo que él no vino a buscar, mi amado hermano, él quedará también sin esa bendición. Dios es galardonador del que le busca. ¿Sí? Es evidente de que si usted viene, mire, si usted va a un restaurante y solo lleva dinero para su propio almuerzo, ¿quién llenará su estómago? Usted. ¿Amén? Solamente usted. Y por muy, digamos así, deseoso que usted, si deseara en ese sentido, sin quererle satisfacer el hambre ajena, hermano, no lo va a poder lograr. Y si acaso algo comparte, solo serán, como lo dijo Jesús, migajas. ¿Quién se llena, pregunto yo, de migajas? ¿Quién se satisface, mi amado, de sobras? Mi amado, obviamente eso es incongruente. Cuando volvemos, pues, todavía no hemos entrado a detallar en sí mismo el mandamiento, pero sí es necesario considerar estos aspectos. ¿Sí? Las demandas son demandas personales. Ya de manera colectiva el Señor les habría de hablar un sinnúmero de veces, pero los mandamientos tienen una puntualización personal para cada habitante del pueblo. Luego entonces, mi amado, Dios le recordará antes de cualquier cosa para poder reclamar, y esto es importantísimo, para poder reclamar, mi amado hermano, la divinidad, o el ser, en este caso, exaltado como Dios. Mi amado, Dios se presenta como una gran carta, valga la redundancia, de presentación. ¿Qué cosa Dios les recuerda al pueblo para que el pueblo pueda realmente aceptar la divinidad de su Dios?
Ahora, antes de dar esto, amado, yo creo que es importante definir lo que es Dios en términos seculares, en términos, digo yo, etimológicos, pero no religiosos, sino me voy a un diccionario secular. ¿Qué supuestamente, de acuerdo a un diccionario, es Dios? ¿Qué hace que alguien sea Dios? Queriendo reformular la pregunta. ¿Alguien me podría dar algún comentario? ¿Qué es lo que hace a un ser para que pueda ser Dios? Mira que por allí hay quienes ven en otros seres humanos este tipo de características o atributos. Este es un Dios en lo que hace. De hecho, hay videos por allí respecto de ciertos oficios que los titulan diciendo trabajo o que le ponen a veces unos títulos que le ponen como los dioses. Porque lo que hacen va por encima de cualquier estándar conocido. El otro día veía yo un video de un constructor, de un albañil. Sí, lo típico para enlucir una pared, coger un balde, sí, y coger, llamado hermano, un bailejo y poquito a poquito ir tirando la mezcla. Obviamente que hay que tener técnica para aquello. Cuando yo tiro, o he tratado de tirar el bailejo, se levanta el bailejo y no se va el cemento, pero tienen técnica. Pero vi un video donde quien lanzaba, sí, en este caso la mezcla, sí, era un albañil, pero no lo hacía con bailejo. Y eso era lo magistral. Lo hacía con una pala, pero una megapala. Y cogía y de una sola, prácticamente con 4 lanzadas, llamado, toda la pared quedó embarrada de mezcla. Toda la pared. Y otro era su mecanismo también para poder hacerle, en este caso, sí, la limpieza de las asperezas. Lo hizo una vez y le tomó más allá de 10 minutos, fue mucho. Cuando en buena ley, para enlucir una pared entera, ¿cuánto tiempo se demoraría? Por aquella gente lo ha hecho. ¿Cuánto te tomaría una pared de 3 metros, sí, 3 metros cuadrados? ¿Cuánto te tomaría? ¿Cuánto? Bien hecha, enlucidita, ¿cuánto? Más de una horita, creo, ¿verdad? Como estándar. Más de una hora. Y eso moviendo rápido la mano y teniendo el oficial que le tenga la mezcla lista, porque si le toca poner el saco o batir, se tira más de una hora. Ese varón no se demoró ni 10 minutos. O sea, decía, trabajo estilo Dios o tipo Dios. Ahora, ¿qué hace a Dios? Dios. Apunte. Siempre es bueno, mi amado, tener ciertos argumentos adicionales para aquellos que les gusta tomar apunte. Según un diccionario, un Dios o Dios es alguien sobrenatural. Ojo, sobrenatural, es decir, que está por encima de lo natural. A eso se refiere por ejemplo, natural es que llueva, ¿verdad? Natural es que respiremos. Natural podría ser es que caminemos. Natural es que encontremos peces en el agua. Todo eso es algo natural. Natural es que tiemble también. Mucha gente piensa que cuando tiembla está pasando algo sobrenatural. Y no, es algo natural. Entonces, para poder dar en sí esta definición, empecemos por esto. Es una entidad sobrenatural, dotada de poderes superiores al de los hombres. ¿Sí? Dotado de poderes superiores a los de los hombres. Los hombres, cuando ven a alguien que tiene justamente estas cualidades, estas virtudes, estos atributos, bien podrían denominarlo, ¿qué cosa? A eso. ¿Qué lo podrían denominar? Como un Dios. Insisto, esto respecto de un diccionario secular. Ahora bien, Dios tenía obviamente que sorprender y darse a conocer con poderes sobrenaturales para poder encajar, si es que lo quiero ver de esa forma, en la definición. Por eso es que ante todo, luego de que el Señor le dice a Moisés, quiero que vayas y le digas estas palabras al pueblo, y le dice, yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. La pregunta es,
Todo el mundo pudo haber ido a Egipto y sacar al pueblo. Sí, la cosa no es sacarlo, la cosa es cómo lo sacó. ¿Me explico? ¿Cómo lo sacó? Posiblemente, hermano, si venía tu ejército a rescatar a Egipto, yo te aseguro que así sea un rey que lo haya sacado por la fuerza, por la guerra, hermano, no tendría jamás la calidad o diríamos la dignidad de ser elevado a Dios. Pero, ¿cómo lo sacó Dios al pueblo? Lo sacó con señales y con maravillas y milagros sobrenaturales. Ya no quiero entrar en esos detalles porque usted los reconocerá a lo largo de todo este tiempo a través del estudio que hemos tenido. Mi querido hermano, y Dios le recuerda al pueblo lo que Él ha hecho y lo que le ha dado. Por eso que ha hecho, digamos así, el carnet de presentación de ser considerado como Dios. Ahora, lo terrible sería que el ser humano, el hombre, en términos generales, hermano, le dé esta dignidad a cualquier cosa. Eso sí es terrible. Y sí, bueno, no quiero a la verdad ser tan legalista, pero sí quisiera tomar ejemplos radicales. De pronto una esposa hace de un marido un Dios. No sé si le pega diferente, no le pega como los otros hombres. Dice, este me pega distinto, es un Dios. Este me mata de hambre de otras formas, de otras maneras, es Dios. O sea, no sé. ¿Por qué se podría darle a un hombre la dignidad de ser un Dios? Hay quienes ven futbolistas, es un Dios. Hay equipos que tienen llamado este tipo de, digamos así, de nomenclatura que se le ha podido dar, sí, elevándolo a un sitial divino. Es un Dios. Mi querido hermano, es triste ver cómo el hombre totalmente en su desenfoque puede darle a algo o a alguien o a alguna institución la dignidad o la cualidad de ser renombrado como que si fuese Dios. Hay hasta políticos que son vistos como dioses. Mi querido hermano. De ahí me imagino, mira que cuando jugaba, bueno, ya murió, ¿no? Cuando jugaba Maradona y se retiró, hermano, le hicieron hasta una iglesia. ¿Sí? Una iglesia le rendían culto. ¿Verdad? Claro, le rendían culto a Maradona. No sé cómo se llamarán sus seguidores. ¿Ah? Marodiano, es seguidor, ¿no? Marodiano. Pero es terrible. ¿Qué decir si vamos al plano aquí local, al plano espiritual nuestro, en torno, en el ámbito cristiano, hermano? Hay congregaciones que han puesto a sus pastores en un sitial divino. Los han endiosado. Y ellos obviamente han caído en la vanagloria de ser, mi amado hermano, reverenciados como Dios. Es terrible ver, mi amado. Bueno, yo creo que obviamente que a un siervo de Dios hay que ejecutarlo, que de pronto si va a otro lugar hay que la seguridad. Está bien. O sea, no quiero tampoco desmerecer la honra que Dios les ha depositado y la gracia que Dios de la cual los ha investido. Pero de eso a que sean personajes intocables, inaccesibles, mi amado, creo que deberíamos estar ya en el cielo. Y yo creo que usted lo reconoce, un pastor debe oler ovejas. Si no, ¿qué pastor es ese? Un mecánico debe oler a grasa. Si no, no es mecánico. ¿Verdad? Un carpintero debe de estar llamado por lo menos con algo de acerrín encima. Un carnicero debe de oler afiltrado. Debe oler a su oficio, es lo que quiero decir.
Una ama de casa, es normal que de vez en cuando las manos le huelan a agua o a pescado. Es natural. Una lavandera debe de oler a jabón. ¿Verdad? Un cristiano debe oler a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Dios con toda autoridad reclama, sí, bien ganado, obviamente, reclama ¿qué cosa? Su divinidad. Dice, yo te saqué. Es decir, por esto creo que soy tu Dios. Por esto. Y como evidencia tenía a más de 2 millones de personas a las faldas del monte Sinaí. Su carta de presentación, mi amado hermano, fue previa. No como a veces suele pasar en el ámbito ministerial, que no han hecho nada, pero porque presentan algún título son divinos. ¿Sí? Se presentan como apóstoles, no hablo mal de aquello, pero claro, que se lo ganen. Amén. El que es apóstol, que se gane el apostolado. Y eso no se lo gana en una academia, ni se lo gana en un instituto. Eso se lo gana en el campo, allá afuera, amado hermano. Sembrando iglesia y promocionando el evangelio a todo lugar donde Dios lo envíe. Amén. Mi querido hermano, luego de esto, si luego de esta, todavía no entramos al mandamiento. Es la verdad, todavía estamos en el verso 2. En el versículo 3, vamos a entrar al mandamiento. Pero creo que ha quedado claro esta parte, ¿verdad? ¿Sí? 2 cosas se han puntualizado. Primero, Dios, llamado a través de los mandamientos, sintetiza obviamente a gran escala a través de estos 10, que son un punto de partida, pero lo hace no de manera colectiva, ¿sí? No por recordando simplemente, lo hace de manera individual o personal, para que el compromiso de la demanda del decálogo sea entre tú y el Señor. Amén. Si tu marido quiere obedecer, bien por él. Si no lo quiere, pues él se las tendrá que ver con tu Dios. Amén. Pero tú no puedes decir, es que como él no va, yo me quedo. Tremendo error. A veces esto pasa en casa. No va el papá, no va la familia. No va la mamá, no va la familia. No van los hijos, no van los padres. Típico. ¿Verdad? Típico de un hogar cristiano. Hermano, cada quien vela por su propia búsqueda y obediencia al Señor. Amén. Así como cada quien toma la cuchara y se alimenta el vientre, hermano, cada quien debe buscar de su Dios y debe obviamente de agradarle y servirle con todo su corazón. Segundo, Dios se presenta como Dios porque se lo ha ganado. Amén. Se lo ha ganado. Hermano, Él manifestó todos los requisitos, entre comillas, humanos para poder ser categorizado como lo que Él decía que es su Dios. Hizo señales sobrenaturales y sus poderes estaban por encima del alcance de los hombres. Tercer versículo. Y viene la demanda, mira, personal. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, el mandamiento empieza obviamente con algo que al hombre no le gusta escuchar. Y hasta cierto punto, sí, es algo muy semejante a lo que ocurrió en el huerto del Edén. ¿Qué ocurrió en el huerto del Edén? Dado que delante del hombre, pues todo estaba dispuesto. Pero Dios, para obviamente probar la fidelidad del hombre que había sido creado, recibió solamente, ¿cuántos mandamientos recibió? ¿Cuántos mandamientos recibió? 1 chollito. Terrible, ¿verdad? Somos terribles. Un mandamiento no pudimos poderlo obedecer. 1. Imagínate si le hubiera dado 10. Pero le dio 1.
A veces en casa pasa lo mismo. Usted le deja una sola regla, le dice así, yo me voy. Ahí está, el arroz está allá más lenta. Verá, ya después de 15 minutos paga. Y se va. Un mandamiento. Y usted viene y apenas abre la puerta, un olor a res quemado de eso, pero que es. Y el muchacho de pronto en el cuarto con el celular está perdido. Free Fire se lo llevó de la nube. Está etapa tras etapa. A mí me da, yo he visto jugar Free Fire. He visto. Llamado, más demoran en cargar la aplicación que en que los maten. Bueno, fuera que estas aplicaciones tuvieran el game over, no a la tercera muerte, los matan como 50 veces en 30 minutos. Es tremendo, ¿qué es lo que quiero decir? Es un desgastadero de tiempo, es una robadera de tiempo a Dios, a tu utilidad en casa, a tu utilidad en el estudio. Tremendo, te está chupando la vida. De hecho, más adelante lo toparé, es un Dios ajeno. Y oh sorpresa, no ha hecho nada sobrenatural por ti, y tú lo has puesto en un sitial como que si fuera Dios. Ya vamos a eso. Así que muchachos, agárrense de los asientos. Pues no sé si los adultos lo juegan también. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿qué implica esto, mi amado hermano? Dioses ajenos. Primero, Dios demanda o reclama, mi amado hermano, su totalidad. Demanda así la atención del hombre en su totalidad. Ahora, aquí hay algo importante que yo no puedo dejar pasar por alto. Ya con respecto a Dios creo que está bien claro. Pero ahí el Señor pone algo que sí me llamó un poquito la atención. Pone ajeno. Dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos. ¿Sabe qué cosa? Con esta expresión Dios reconoce que hay más de Dios. Es algo, pero algo que de muy gran realce en este pasaje bíblico. Dios no dice que no hay otro Dios. La Biblia dice que Dios mismo está diciendo que hay dioses. Hay dioses. Y que más adelante dice que son ajenos. Ahora, ¿qué es lo ajeno? Es lo que no te pertenece. Otro puede llegar a tener su Dios o sus dioses, pero ¿qué te ha dicho a ti el Señor? Tú solamente confórmate conmigo. Deja el Dios del otro con él. Dios aquí no desconoce la existencia de otros dioses. Ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Dios aquí, mi amado hermano, no está tampoco, como decimos nosotros, haciéndose el ciego, el sordo y el mudo. Dios sabe, mi amado, que el hombre tiene muchos dioses. Lo sabe. Claro, están en un mal, en un mal concepto y en una mala postura o posición de darle un reconocimiento tan alto, luego de haber definido por lo menos lo más básico, citándoles a estos atribuciones de dioses que a la verdad no lo son. No lo son. Una madre puede hacer de un hijo un Dios. Y ese hijo es el mismo demonio encargado, pero ahí ella lo hace como Dios. Nosotros tenemos por la peatonal una vecinita que sí, creo que es la abuela, sí, creo que sí, que le dejan, bueno, de hecho el nieto vive ahí, pero mi amado, ese niño ya tendrá actualmente, ¿cuántos años? 5 años. Yo no recuerdo en estos 5 años, un día, ese muchacho no haga viejo. No demora 5 minutos, no demora 10, por lo menos son de 2 a 3 horas. Todos los días.
forma, mi hermano. Le privan, pero todo, ella sabe cuál es la llave para poder obtener las cosas. Es de que se para y no bota lágrimas, solo es gritería, grita, grita, grita. Digo, voy a cogerlo como pito de carro, que varón. Este niño, mi amado, como esta familia, vive, a ver, supongamos que aquí este sea donde yo vivo. Aquí viene otra villa, acá viene otra villa y él vive al frente de la otra villa. Y yo vivo en Parte Alta. Y de allá parece que me lo tuviera aquí eso. A ese niño no lo tocan, a ese niño no le dicen, usted nunca escuchará, oye, cállate, no, nada, jamás. El niño para de llorar o de gritar cuando obtiene lo que quiere. Para mí, esa postura de un padre frente a una criatura de esa naturaleza, claro, es porque le han dado un sitial sumamente elevado dentro de la familia. Prácticamente lo han endiosado. Es tremendo, mi amado. Dios sabe perfectamente que los hombres tienen dioses. Él lo sabe. Y el pueblo, mi amado, reconoce que el mundo tiene también sus dioses. Pero Dios reclama en esta primera prohibición, porque esto es una prohibición, al empezar un mandamiento con el gran no, es una prohibición. Dios, mi amado, puntualiza una prohibición para el pueblo. Sí, cuando te antecede, sí, el término no. Siempre le he mencionado al pueblo también en otras enseñanzas. El no es respuesta también. El no es respuesta. No todo tiene que ser sí. El mismo Señor nos dice que vuestro sí sea sí y vuestro no. Es decir, que hay muchas preguntas que pueden recibir un sí por respuesta y otras muchas preguntas que pueden recibir un no por respuesta. El problema es que a veces nuestros hijos, hermano, ellos no asimilan que el no debe de ser una respuesta. Ellos solo están complacidos cuando la respuesta es sí. Hágale usted a la inversa. ¿Quieres que te meta palo? A ver qué le responde. Si él le dice no, yo quiero escuchar sí. Porque como tú estás acostumbrado a escuchar sí, entonces respóndeme que sí. Ahora, esto, mi amado, dioses ajenos, mi amado, esto fue el mal de siempre en el pueblo, de siempre. Pero solo como para nombrar, digamos, antecedentes, ¿no? Los filisteos tenían muchos dioses, pero uno de los más reconocidos era Dagón, un dios muy reconocido. Sí, los filisteos adoraban, obviamente, a su dios, un dios hecho, mi amado hermano, de bronce. Ellos mismos los fabricaron. Y ellos mismos le dieron la veneración, el culto, el sacerdocio, y lo adoptaron como un dios. No quiero entrar en esos detalles, porque obviamente si nos tomaría demasiado tiempo, nos alejaríamos del mandamiento. También, mi amado, en ese sentido, las naciones de Tiro y de Sidón también tenían su propio dios. De hecho, desde los fenicios, mi amado, vinieron adoptando el gran dios Baal, que bíblicamente ha sido un dios prominente, que, mi amado, el pueblo de Israel lo adoptó como su dios. Cuando Dios les había dicho que a un dios ajeno, porque no les pertenecía, lo cogieron y se lo llevaron a la casa. Amén. Los mismos terafines, que son considerados como dioses o estatuillas, ¿sí? Llamados en los tiempos de Gedeón, el papá de Gedeón, el gran juez de Israel, que pelearía luego con los madianitas, el papá era un adorador de los terafines. Gedeón tuvo que por la noche tomar su dios quebrado y la diosa Acera, que era la esposa
de este Dios, tuvo que cortarla porque estaba siempre, este tipo de dioses estaba tallado en los árboles. Que era posiblemente el Dios de la fecundidad, el Dios, en este caso, de los fructíferos de la naturaleza. ¿Qué decir, mi amado hermano, de Egipto? Tenía dioses para regalar. Todo para ellos era Dios. Ellos eran panteístas. ¿Sí? No tenían la pandemia, sino que eran adoradores de muchos dioses. En el Nuevo Testamento sí tenemos, obviamente, un texto bíblico que sí lo quisiera dar porque viene al caso de una manera muy especial, sobre todo para nuestros tiempos. Ven conmigo, mi querido hermano, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 17. ¿Lo tiene? Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17. Y vamos justamente a ir a una provincia romana. Versículo número 16 en adelante. ¿Sí? Estamos hablando justamente de ese prefacio, Atenas. Pablo incursionó en esta ciudad. ¿Sí? Y veamos qué nos tiene que decir el Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, hablando de su alma, se enardecía. Es como que entró en un celo tremendo. Así como cuando de pronto, no lo sé, ¿quién de ustedes cuando ve que otro le está cayendo a golpe a su mascota? ¿Qué siente usted en el corazón? Si usted es amante de los animalitos, mi amado, se consumirá. ¿Verdad que es así? Si usted es deshumanizado, dirá, dale más fuerte, ahí hay un palo. Pero si usted siente algo de aprecio por estos animales, obviamente que va a sentir por dentro una impotencia y una rabia que se lo lleva. Entonces, eso es lo que sentía Pablo. La pregunta es, ¿por qué lo sentía? Y dice aquí, se enardecía viendo la ciudad entregada a qué. Es como cuando uno a veces va de visita, sobre todo a las regiones de la sierra, y uno visita a sus parientes, a los abuelos, así a personas mayores. Usted a veces entra a ciertos cuartos o a la sala o a los dormitorios, mi amado, y eso está empapelado. ¿Pero de qué? Empapelado de cuadros, de santos, de estatuitas, rosarios, y es una mezcla de todo un poco, porque también tienen sábila, cordones rojos, es una mezcla de santería y de idolatría. Sí, ellos dicen, por si acaso me falla la Virgencita, entonces me voy por la sábila. Y si me falla San Gregorio, entonces aquí está la herradura en la puerta también. Lo importante es que algo haga su función acá. Es así, ¿ah? Y ahí, mi amado, Pablo estaba como loco. La ciudad estaba entregada a la idolatría, es decir, dioses había hasta para regalar. Así que, ¿qué hizo Pablo? Mira, me interesa mucho. Trató de sacar, difícil, casi que imposible, pero no, él no se cruzó de brazos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Ahora, aquí, mi amado hermano, esto a mí sí me llama enormemente la atención. La idolatría había tenido tanto auge, había tenido tanta influencia, que hasta en medio de las sinagogas no se desestimaba ciertos dioses de los cuales el pueblo conocedor de la ley sí tenía cierta afinidad. Es lo típico. Aunque a gente le pasa lo mismo, les cuento, porque hay quienes, aun cuando conocen al Dios único y verdadero, sí, y saben que no se deben de tener dioses ajenos, a veces en ciertas conversaciones con parientes sobre todo, o amistades cercanas, salen temas donde dice, oiga,
Usted no me va a negar que calza el tipo así, ¿verdad? Porque yo me recuerdo que estaba enfermo y le puse una velita a San Gregorio y en esa madrugada vino un señor vestido de blanco que no se le veía nada, pero ahí estaba, vino, se acercó a mí y amanecí sanito. Hay muchos cristianos que no tienen obviamente la forma, o no sé si se hacen o son, pero dicen, sí, puede ser, ah. Sí, puede ser, puede ser. Mi amado, en ese puede ser, usted le está dando todo el aval y ni siquiera se toma la molestia de tomar esa referencia para llevarlo a conocer al Dios único y verdadero. Mira, así caemos mucho de cuento, ¿ah? Muchos. Lo mismo pasa cuando nos cuentan cosas de curanderos. Pero Pablo, no. Pablo, amado hermano, disertaba, porque hasta en la sinagoga de los judíos, y en las plazas, hermano, esto era un tema, obviamente, ¿de qué? De discrepancia. Dice la Biblia que con ellos se discutía. Verso 18. Luego, sí, obviamente, como se tiró a las calles, algunos filósofos. Ahora, la filosofía, amado hermano, no es otra cosa más, es la ciencia que estudia las letras. Dicho de una buena forma. La ciencia que estudia las letras. Hablando de un sinnúmero de conceptos, de corrientes. Por ejemplo, el humanismo es una corriente filosófica. ¿Sí? El humanismo. ¿Qué cosa es el humanismo? El humanismo, mi amado hermano, dentro de la rama de la filosofía, estudia el bien del ser. Todo lo que te hace bien, aduéñate de ello. Mientras, obviamente, eso que te haga bien no le haga mal al otro, puedes hacer de ello tu estilo de vida. Claro, tiene muchos argumentos, tiene muchas metodologías, bueno, ahí viene todo lo que implica la rama de la filosofía. Pero es una de un sinnúmero de corrientes filosóficas. Mi amado hermano, y allí Pablo está con filósofos. Mira la altura y el estándar que debieron haber tenido para llegar a disertar con un pueblo. Eso sí, Atenas era conocida mundialmente en la época y hasta la fecha, llamado como una ciudad de letras. Si por algo era reconocido, así como en los Estados Unidos hay ciertas ciudades que son conocidas, por ejemplo, Disneylandia, ¿por qué cosa es reconocido? Por ser una ciudad temática en cuanto a juegos. Así de sencillo. Guayaquil, ¿por qué es reconocida? Por la corrupción. Vamos a escalar, vamos subiendo. Tremendo. Hermano, esta ciudad era reconocida por la filosofía, por las letras. Que allí estaba con dos corrientes filosóficas. Los epicúreos y los estoicos. Ambos eran defensores, obviamente, del humanismo, pero cada quien con sus remarcadas diferencias, como debería de ser. No voy a adentrar mucho en esto, mi amado hermano, porque recuerde que no me quiero apartar del tema. Pero cada corriente, llamado a su manera, pensaba o estaba, digamos así, a favor de que lo que no te, así como dice, usted escucha la expresión, lo que no te destruye, te hace más fuerte. Y ellos decían, en una de las corrientes decían, mira, si ese Dios te complace, sírvelo, síguelo, adóptalo. Y si uno no te es suficiente y quieres otro, acéptalo. Los otros estaban algo muy bien. Esto del humanismo nació de esto. Y de hecho estas tendencias ya venían de mucho más atrás. Desde mucho más atrás. Ya el pensamiento socrático ya estaba aquí. Esto no es nuevo, mi amado hermano. El problema es que a veces pensamos que hay cosas nuevas. Dijo Salomón, todo lo que está debajo del sol, si no hay nada que descubrir, ya está sido dado. Todo lo que se dijo, alguien ya lo dijo. Sino que ahora se lo reviste de ciencia, se lo reviste posiblemente de tecnología, pero todo lo que usted experimenta hoy, mi amado, ya ha sido experimentado por otras generaciones. De otra forma, con otra presentación, pero el chanchito es el mismo.
decir por decirlo de alguna forma. Y esas dos corrientes, mi amado hermano, ellos estaban en pienso y luego existo. ¿Sí? Ahí, mi amado, comparecen y lo llevan a Pablo a un gran lugar. Lo llevan, mi amado hermano, ¿a dónde? ¿A dónde? Al Areópago. Que no era otra cosa más, mi amado hermano, como una especie de coliseo, donde solo tenían acceso personas que aportaban, obviamente, con sus creencias para poder maximizar el pensamiento humano. Claro, esto era un lugar de dominio público. Todo el mundo podía ir a escuchar, pero solo los que tenían algo importante que decir precedían el Areópago. Los debates, ahí, hermanos, prácticamente Atenas fue la cuna de la democracia. Esto de la democracia, por ahí va, por ahí viene. Esto no es de ahora que los polígonos, esto ya está mucho más atrás. Ahí nació. Mi querido hermano, y ahora lo vemos a Pablo en un lugar de gran supremacía. Dios le abrió puertas para, mira hasta dónde puede llevarte a ti el celo por tu Dios cuando quieres defender su unicidad. ¿Sí? Porque Pablo quería eso, defender ¿qué cosa? La unicidad de Dios. Él no podía dejar pasar por alto a la sociedad ateniense, amado, para que ellos no tuviesen la oportunidad de conocer al Dios único y verdadero. Claro, la corriente era demasiado fuerte. Y allí dice la Escritura, algunos filósofos, entre ellos epicúreos, ¿verdad?, y los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Claro, ¿por qué? Porque el mensaje de un cristiano es un mensaje de ¿qué? De manera ya estricta, ¿de qué? Es un mensaje de fe. Y si alguien está solamente queriendo recibir las cosas por la razón, ¿va a chocar esto o no va a chocar? Por supuesto, mi hermano, usted le habla de resurrección y dice, ¿aló? ¿De resurrección? ¿De dónde? Pues? Que me cuente cuántos resucitados están aquí para tu lado. Ni uno. Y dice, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y a otros parece que es predicador de nuevos dioses. Entonces le llamó la atención. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué hicieron? Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Es decir, ¿estás dispuesto a acompañarnos al Areópago para que expongas tus ideas y nosotros confrontarlas? Y como todo buen cristiano actual dirá, no, que no hay como orar, no hay que hacer un ayuno. Pablo dijo, ¿dónde está Pablos? ¡Qué preciosa oportunidad! Claro, para esto hay que estar preparado. Mi amado, hay que tener conocimiento. Pues, dice aquí, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Verso 21, puede leerlo. ¿Verdad? Ahora, esto que manifiesta aquí este pasaje al final, parece mentira, pero esto es el boom de la sociedad actual. ¿Verdad? ¿Sí o no? Mira, más de 2000 años atrás, esto ya había ocurrido. Y hoy por hoy, la gente, si hay algo nuevo que escuchar, ahí le da like. ¿Sí o no? Si le ponen el evangelio con algo distinto, un matiz diferente, un color nuevo, ahí sí, chévere ese pastor. Tan linda esa iglesia, porque es que todo es nuevo. Claro, el mensaje es el mismo. El adorno que uno le quisiera poner es simplemente, ¿cómo te digo? Son simplemente hojarascas. El árbol de Navidad sigue siendo árbol con o sin bolitas. Si le quieres poner foquito es tu problema, pero si ya lo pones, ahí te la. Mira, pastor, ya va a hablar de árbol de Navidad. No, solo te dando un ejemplo. Versículo número
22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Por qué? Porque los dogmas adoptados por ellos eran, mi amado hermano, su estilo de vida. En todo observo que soy muy religiosos. Y quiero, por favor, que le ponga atención a la jerga que utiliza Pablo, porque está en un lugar del más alto nivel. Cuidado, usted se limita y dice: ay, pastor, ¿yo qué le podría hablar a un abogado, a mi jefe? Si ese señor no me va a entender. Mi amado hermano, estudia la palabra y déjate guiar por el Espíritu Santo. Él pondrá palabra en tu boca y sabrás lo que tienes que decir. Déjate usar. Y dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Mira, tenía un altar, el cual decía: al Dios no conocido. Mira, los atenienses eran cosa seria. Como era una ciudad cosmopolita, es decir, una ciudad donde había gente de todo tipo de nacionalidades. Mi amado hermano, ellos a cada persona extranjera que venía a sus puertos y que comercializaba, para que pudiesen sentirse como en casa, les levantaban ¿qué cosa? Un pequeño templo. Y decían: ¿cuál es el día de tu nación? Barcelona, Cajas de Barcelona. Y se lo edificaba. Tú le ponías el escudo y decías: ahí está. Y tú, los marodías, todo de ahí. O sea, ellos no tenían problema. Es una sociedad liberal al extremo. ¿Y tú aquí me adoras? A mi mamá. Voy a estar con la mamá. Y la política. Esto se complicaba. Pero por allí alguien dijo: y si viene alguien del cual nosotros desconozcamos su Dios, hagamos algo. Hagamos un templo, ¿sí? Y pongamos allí simplemente una representación general o genérica, para que cualquiera que no tenga templo se siente identificado con ese templo y que ponga allí el Dios que yo quiera. Diría cualquiera: les hacemos un altar y le ponemos ahí: aquí está el Dios no conocido. Entonces, que si uno traía una figurita, la ponía ahí y dice: este es mi templo en este momento. Se tenía que ir, agarraba su estatua y se iba. Venía otro haciendo fila: ahora me toca a mí. Y ponía su estatua. Entonces Pablo toma eso y dice: aquí tantos sois religiosos que hasta le han levantado un altar al Dios no conocido. Y se prende de él. Y le dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo vengo a anunciaros. Imagino que cuando Pablo dijo esto, todas las orejas de mí van a anunciar al Dios no conocido. Este hombre viene con algo bueno. Y dice: mira, y primero se acuerda de la definición y se acuerda de la presentación que hizo Dios al pueblo. ¿Qué le dijo antes de poder ser proclamado como Dios? ¿Qué le dijo? Yo te saqué de la tierra de Egipto. Claro, lo sacó con mano fuerte. Para que Pablo pueda presentar al Dios no conocido, tenía primero que elevarlo al sitial de divinidad. ¿Qué cosa es un Dios de acuerdo al diccionario? Es algo o alguien que debe de hacer hechos o eventos sobrenaturales y deben estar por encima del poder de los hombres. Entonces Pablo hace eso y es inteligente. Dice: el Dios que hizo el mundo. Mira, primeramente lo define en su poder. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como que si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Cuando Pablo empieza esto, la gente dice: ¡wow! El Dios de al que está revelando, verdaderamente tiene un sitial de Dios.
Y ahí dirá un texto especial, que ya lo hemos analizado en otras oportunidades. Y de una sangre, hablando de los lomos de Adán, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha predicado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpándolo, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. ¿Por qué? Porque si algo reconocían los atenienses es que ellos descendían de los dioses. Para ellos Zeus era el gran Dios. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a lo que ellos obviamente tenían de a montón. ¿Qué tenían de a montón? Tenían dioses de oro, plata, esculpidos en piedra, esculturas de arte y de imaginación de los hombres. Hasta ahí Pablo va 10 sobre 10. Y dice, pero Dios, ese Dios no conocido, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí Pablo se ve que camisa de Sebas. Como dijeron, a ver, disculpa, ¿qué dijiste en esa última parte? ¿Que se levantó de dónde? Si para ellos era comer, beber y mañana morimos. ¿Se levantó de dónde, Pablo? De los muertos. Ahora, el hecho de que el mensaje no agrave no significa que tú debes de reservarte la verdad. Amén. Porque en algún momento, eso sí, el mensaje de Dios, de ese gran y único Dios, en algún momento nos va a confrontar, hermano. ¿No ve que la palabra, dentro de sus propósitos esenciales, entre otras cosas, también llamado, ha sido dado para la exhortación del pueblo? Y ahí, verso número 32. Ahora, él no les dijo resurrección, él dijo, le levantó de los muertos. Digo, era inteligente, hermano. Pero, verso 32, ¿pueden leerlo? Mira, cuando él ya vio que la gente hizo esto, la resurrección. Pablo no quemó cartucho, dijo, bueno, hasta aquí llegué, pero lo que tenía que venir a decir, se lo dijo y se fue. Dios, Éxodo 20, verso 3, ahí estamos. Dios está consciente de que en el mundo los hombres, no Dios, los hombres tienen o han hecho para sí otros dioses. Basta simplemente rebuscar un poquito, ¿sí?, las identidades de ciertas naciones, como lo es la India. Mi amado, la India tiene dioses. Es solamente ya por su hábitat, no tiene más de 1.000 millones de habitantes. 1.000 millones, donde cada quien cree en lo que quiere. Los ratones son dioses, hermano. Lo que para ustedes causa asco, repulsión, ellos, mi amado, les sirven leche. Y es una honra tomar leche luego de que el ratón la ha bendecido. Sí, con su hociquito y la miel. Es tremendo.
Los muertos para poder, mi amado, ser honrados luego de su partida, porque creen también en la reencarnación, son tirados al río de Ashes, donde ellos, luego de que tiran al muerto, se pegan un cuchillo. Yo me recuerdo tanto en un invierno muy fuerte, hace muchísimos años, pero muchísimos años, que nos tocó ir a un sepelio, ahí en Jardines de la Esperanza. Cuando todavía Jardines de la Esperanza estaba en pleno proceso todavía de construcción de sus instalaciones. Y fue un aguacero tan grande que el agua corría, como es un cerrito, corría pero de una manera abismal. Y todas las personas que estaban pisando, que hay personas enterradas en bóveda y otras que están en tierra, la gente corría diciendo ¡agua de muerto! ¡Agua de muerto! Y salía corriendo. Mas sin embargo, los hombres, llamados, han dado una categoría divina a toda cosa absurda. Hermano, por eso es que cuando uno va a la misma carta a los romanos, hermano, por cuanto no estimaron tener a Dios en el sitial que Él se merece, Dios los entregó a una mente reprobada. Verso 3. No, prohibición, no. Yo sé que no te gusta escuchar el no. ¿A qué hijo le gusta escuchar el no? ¿A qué marido si la mujer le dice no? ¿O a qué esposo cuando la mujer diga no? A nadie le gusta escuchar un no por respuesta. Pero Dios está lleno para nuestro provecho y nuestra edificación está lleno de muchos no. Padre amado, ¿podría ir? No, no puedes. ¿Por qué no puedes? Porque viene la pregunta clave. ¿Y por qué? Porque a ti Dios no te lo ha permitido. Punto. Pero si me gusta, mira que está bonito. Si no, no tengáis el yugo desigual con el rey. No, no. No te juntes con aquellos que hablan perversidades, fastuosidades. Las buenas, hermano, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mira, si algo tienen estos juegos modernos, es que se meten audífonos en las orejas. Mi amado, y usted escucha. Claro, como los padres no oyen, porque los hijos están con los audífonos en las orejas, usted escucha que hablan cualquier vastosidad. Y después preguntamos cuando terminen de jugar, oye, ¿por qué estás así todo grosero y todo? ¿Por qué? Porque de la abundancia que se han metido. Sencillo. 1 más 1 es igual a 2. Dígale no. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Hasta ahí el mensaje del Señor para tu vida. Dios es único. Amén. Único. Y Él no comparte su gloria con ellos. Y preparémonos para la cena. Padre, en el dulce nombre de Jesús. Gracias por este arranque en el decálogo. Gracias por darnos este privilegio, porque es un privilegio escuchar palabras tuyas. La misma palabra nos advierte diciendo que va a llegar un momento, un tiempo, en que ya no tendrás la doctrina. Ya no tendrás la sana doctrina. Espíritu Santo, si hoy no aprovechamos esta palabra, Señor, afectaremos negativamente de una manera terrible a las generaciones que vengan por delante. Jóvenes, un día ustedes tendrán familia. Un día tendrán hijos e hijas. Si ustedes no se cimentan ahora, aquí, no podrán edificar a sus hijos en el porvenir. Por eso los sacrificamos hoy.